Es un placer que uno de los acogedores lugares de esta ciudad, el hotel recientemente renovado Santiago de Compostela, compartir unos minutos con un destacado y muy conocido escritor, merecedor de múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional. Estamos con Carlos Vázquez, escritor, proficto escritor cuencano, que acaba de publicar un muy interesante artículo que lo recomendamos a todos, denominado Los Movimientos. Lo publicó en la sección Ideas de la conocida revista Plan B. Una reflexión profundamente humanística y también lírica que ha utilizado el autor Carlos Vázquez para denunciar un estado de deshumanización que está viviendo Ecuador. Carlos, bienvenido. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la entrevista y a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Siguiendo un poco, tomando un poco la línea de su artículo Los Movimientos, ¿qué sentimientos tuvo usted al conocer el martes de esta semana una noticia que muy pocos medios la publicaron y lo hicieron como una noticia más de tantas noticias de violencia que se publican en el país? Se reportó que 6 presos en la penitenciaría del Litoral habían fallecido. Bueno, la sensación de todo este tipo de barbaries que lamentablemente son recurrentes en estos tiempos de caos, no creo que exclusivamente en nuestro país, pero parece que magnificadamente en nuestro país, pues es desasosiego. Creo que existe ya una suerte de miopía por parte de la sociedad ante estos gestos de violencia que yo siempre he pensado desde, digamos, los albores de mi proceso creativo como escritor, de mis hábitos lectores que fueron pues ampliándose con el paso de los tiempos, es decir, más o menos desde los 19, 20 años, siempre he pensado que está muy bien que se narre, se poetice, se ficcionalice a la violencia para que se quede en los libros. Pero eso lamentablemente se está trasladando, como nosotros estamos evidenciando a cada momento, a la vida real. Y quizás sucedía antes de una manera escondida o algo por el estilo, pero ahora que somos conscientes, gracias a los medios de comunicación, de este tipo de gestos de la humanidad que son defenestrables, son deplorables, pues me parece un absurdo de que nosotros ya estemos normalizándolo, de que todos los días escuchemos eso y ya no nos cause casi ningún tipo de extrañeza, ni siquiera sentimientos de repulsión ante esos hechos reales y estremecedores que se da en 6 ciudadanos que, por las razones que sea, están detenidos en esta penitenciaría bajo custodia del Estado ecuatoriano, resguardados supuestamente por el ejército ecuatoriano. Sí, bueno, ya hemos vivido este tipo de situaciones con anterioridad, repito, y creo que lamentablemente nosotros estamos acostumbrándonos a que eso suceda y no tener ningún tipo de reacción ante ello. También debo decir que la inmensa mayoría de los medios de comunicación pues están omitiendo la parte editorial, la parte en la cual hay una opinión crítica que rechace este tipo de actos que pueden venir desde cualquier lado, pero claro, nosotros, insisto, estamos haciendo que esto sea algo normal, estamos callando, estamos actuando casi con indiferencia ante este tipo de situaciones. Hay una particularidad en esto, de que hace algún tiempo se habla de una epidemia que se está dando en las prisiones, sin mayor comprobación, sin mayor seguimiento. A muchas personas en las cárceles se les pone dentro de esta estadística y las reacciones de la gente son realmente muy pocas. Diríamos que hemos llegado, como usted lo sugiere en su artículo, a una inmovilidad total. ¿Qué tipo de situación tendría que darse en Ecuador para que volvamos a recuperar esa capacidad de conmovernos? Lamentablemente yo diría que no hay otra que apelar a la educación y la cultura. Usted me compartió
el día domingo un artículo del diario El País, ya no sé si es español per se, creo que esta es la sección latinoamericana, en el cual John Oberlein lo escribía. Él es el director de Prisa, la gran compañía editora que, entre otras cosas, tiene diario El País. Sí, y sus palabras son absolutamente sensatas y coherentes. Lo que necesitamos, y en esto vamos a comulgar todos los que estamos dentro del medio del arte, de la cultura, también de la educación, de la parte académica, etcétera, es la educación. Si es que el gobierno o los gobiernos no se aplican hacia los temas educativos o educacionales, hacia crear seres humanos con conciencia, con esas palabras ya un poco que caen en lugares comunes, como el sentido de la justicia, como la apreciación estética o de la belleza, el acercamiento a eso, y muy especialmente usted habló de algo importantísimo, que sean personas que se puedan conmover. Entonces, si no sucede eso, vamos a ir cada vez de mal en peor. Y si no tenemos sentido crítico, porque si es que no hay crítica, nosotros tomamos, perdón que vaya a estos ejemplos, pero tomamos una canción vulgar, una canción violenta o grosera contra los géneros o contra la especie humana simplemente, o contra la inteligencia humana, y lo tomamos como si no pasara nada. E igual que si es que escucháramos a Bach o Brahms, o si escucháramos a Bob Dylan o a Leonard Cohen, o sea, simplemente nos termina resultando igual porque no hay un juicio. No estamos evaluando que esto es malo y esto es bueno. Y si no podemos evaluarlo en el arte o en el pensamiento o en la imaginación, tampoco lo vamos a evaluar en el día a día. Las circunstancias coloquiales, lo que sucede en la calle y los robos, nos van a parecer normales. Y bueno, sucede eso, como sucede de que se los llevan presos o no se los llevan presos, con razones o sin razones, a gente que tal vez no tenga mayor culpa en esta vida. Ya todos somos pecadores, digamos así, pero a gente que no tiene mayor culpa se los lleva presos, y a otras personas que son definitivamente unos criminales o delincuentes se los deja libres como si no pasara nada. Creo que va de la mano las dos cosas, y todo tiene que ver con el sino de la educación. El título de su artículo, Los movimientos, su artículo en plan B, ¿qué es lo que incita? ¿A qué tipo de reflexiones invita? Desde la palabra movimiento, tenemos que movernos. Hace algunos años estuve al revés de lo que estamos en este momento. Yo le entrevisté a Eliezer Cárdenas. Y Eliezer, el escritor, ¿no? Eliezer Cárdenas, ya fallecido, Eliezer me dijo: mire, Carlos, me dijo, estamos nosotros en una circunstancia que a mí me aterra, que los jóvenes universitarios no salgan a reclamar por los derechos de la humanidad. ¿Qué está pasando con eso? No importa la tendencia ideológica o política del joven, sino simplemente tener coherencia o sentido, moverse. Entonces, para mí el gesto creativo surge desde la práctica del movimiento, pero enganchado con la inmovilidad en el sentido del pensamiento, pero no la inmovilidad de no hacer cosas. Creo yo que nosotros tenemos que alentar a la gente para que vuelva de alguna manera, no necesariamente a salir a las calles, sino a tener una acción y una reacción ante las circunstancias que están sucediendo. Estamos muy acomodados, estoy seguro de esto, gracias a las redes sociales, a que nuestra voz simplemente sea un comentario que ponemos en Facebook o en alguna otra red social ante lo que nosotros consideramos una barbarie, y sucede que con ese comentario es como, perdonen, es como dar unos 10 centavos de caridad a alguien en la calle. Le damos los 10 centavos y quedamos como, ya, arreglé el mundo. Un mensaje no reflexivo, sino para tratar de buscar una rápida gratificación. Sí, y la gratificación de conmigo mismo, yo lo hago bien, yo soy buenito. Pero no hay una evaluación, ¿sí?, profunda acerca de lo que estamos queriendo hacer. En este caso de los movimientos, creo que nosotros tenemos que hacer una actividad más continua, todos en la sociedad, no únicamente la gente de la academia, no únicamente los políticos, no únicamente los periodistas, sino tiene que ser una cuestión más fusionada. Y para eso
insisto, el tema de la educación es prioritario. Usted sugiere que lo más importante en esta vida somos los seres humanos y por otra parte la naturaleza. ¿Qué está pasando en Ecuador con estos dos prioritarios focos de atención? Creo que colectivamente estamos perdiendo la conciencia de lo que es la naturaleza para nosotros dentro de nuestra coexistencia con el mundo. El arte de respirar, el arte de mirar los paisajes, de mirar el entorno, el arte de sentir el agua, etcétera. Yo no sé cuánta gente coge un chorro de agua con las manos y trata de sentirlo. La mayoría de la gente creo que evita el frío o algo por el estilo, que bueno, ya en circunstancias así simples está bien, pero no estamos llenando al espíritu con el espíritu de la naturaleza. Estos días estaba en cartelera, y hago esta cuña publicitaria, Hamnet, esta película bellísima sobre el fallecimiento del hijo de William Shakespeare, y uno de los factores prioritarios en esta película es el acercamiento de la naturaleza hacia los seres humanos, o cómo la naturaleza rodea sobre todo a la madre de este niño que fallece. Y la belleza está ahí. Nosotros nos estamos alejando de aquello. No digo que la constructo humana no sea bella. Es bello tener luz artificial, sin duda. Los inventos que nosotros vamos generando en esencia son bellos, pero nos estamos alejando de esa necesidad del roce con la naturaleza, de sentir la parte nuestra y de sentirnos parte de ella. En ese tema, usted me dijo, bueno, las dos partes que son la naturaleza y el ser humano no está reflexionando lo suficiente, no lo estamos haciendo como colectividad. Tal vez sí lo hacen unas personas por allá y otras por acá, pero en general como colectividad no estamos reflexionando acerca de la necesidad de la naturaleza. Ni siquiera las unidades educativas, escuelas, jardines de infantes tienen una infraestructura como para acercarnos a la naturaleza. Todo es de concreto. Los niños ya crecen en edificios y lo máximo que tienen es un bonsái o una plantita por ahí a la cual verla y apreciarla. Y no hablemos de la ciudad va creciendo y nosotros sabemos cómo se va deteriorando la parte arbórea, la parte vegetal de la ciudad. No tenemos cerca ya a las luciérnagas con las que crecimos ahí todas las noches, no tenemos a la araña incluso para temerla, ya no hay ese tipo de acercamientos que bueno, se dan por el crecimiento normal de la sociedad, pero creo que es una necesidad la concientización de esta pérdida. ¿Qué se debería hacer para restaurar esa importancia, darle valor a la vida humana, darle valor también a la honestidad intelectual? Lo que deberíamos hacer los padres, los que ya tenemos alguna edad y que están a nuestro cargo, los pequeños, su crianza, su educación, es justamente educarles ya desde la parte privada, hacerles partícipes de las letras, hacerles partícipes del arte, un poco. Siempre he dicho, yo también he sido docente durante mucho tiempo, hay que amalgamar las cosas. No es que esté mal per se que existan las redes sociales, que exista la tecnología, que exista el reggaetón, no está mal eso, pero tiene que haber un equilibrio, y el equilibrio tenemos que darlos quienes queremos que los jóvenes pues crezcan con algún tipo de sentimientos más valorados y más valorables con respecto al prójimo y con respecto al entorno. Siempre va a ser el tema de la educación, no hay duda de eso. Y yendo a cuestiones más grandes, porque bueno, la familia es el núcleo, o quienes están cerca de nosotros, sin duda, son las personas que más nos importan, y por lo tanto son las personas con quienes más coraje vamos a tener, pero a quienes más caso vamos a hacer también. Y ya yendo a cosas más altas, bueno, el gobierno tiene que invertir en cultura y educación. Para mí sigue siendo una barbaridad que se eliminó del Ministerio de Cultura, por más cojo que haya sido siempre el Ministerio de Cultura. Enriquecer el pensamiento en los hogares, en los centros educativos. Sí. Y aquí, ¿qué papel deben jugar dos entes externos muy importantes que usted los practica? El periodismo y la literatura. No, sin duda. El periodismo, nosotros sabemos lo que está pasando. Los periódicos impresos se están muriendo en su parte cultural desde hace mucho tiempo. Y es más, en diciembre
fenecieron las revistas publicadas por la Campaña Nacional de Lectura Eugenio Espejo, Rocinante, que era dedicada a literatura, y Babelia, que era dedicada al cine. Parece que ya no les daba abasto. Después de cerca de 20 años de estarse produciendo, al parecer ya no pudo sostenerse más el proyecto por diferentes factores, ya tal vez internos, tal vez sociales, tal vez que ya no recibían ciertos apoyos gubernamentales, municipales, estatales, no lo sé a cabalidad, pero es una pena que eso suceda. Hay otras revistas que puede ser que estén sosteniéndose, pero es esa cercanía hacia la sensibilidad que el periodismo nos puede dar. Y la docencia, la preparación de los docentes, porque hay que ver también hasta qué punto llega, no sé, un cúmulo de problemas. Hay docentes que no saben cuándo poner una tilde o cuándo poner una coma, cómo van a inculcar algo que ellos mismos no saben. Entonces, tiene que existir, se supone que en las universidades existe, pero también hay debilidades, tiene que existir una capacitación constante de todas las personas, porque todos los seres humanos tenemos que estarnos capacitando todo el tiempo. Yo me considero escritor y por lo tanto me considero lector, pero yo no es que ya leí los libros y tengo que dejar de leerlos, yo lo haré hasta que pierda la vista o pierda la vida, porque tiene que haber esa preparación absolutamente frecuente, a sabiendas también de que tenemos que ser lo suficientemente humildes para saber de que no sabemos nada, parafraseando a Aristóteles. Esta indiferencia de Ecuador, que calla ante las decenas de muertos que siguen anunciándose escuetamente semana a semana en las penitenciarías, en las calles, o los 4 menores asesinados en las Malvinas, ¿se dan exclusivamente por el miedo o hay también otras razones en Ecuador, una especie de estigma de ser acusado de favorecer a la delincuencia, de ser amigos de los grupos delincuenciales organizados o de los terroristas? Ese es un tema que Sigmund Freud lo hubiese analizado muy bien. Yo no sé si tenga la capacidad como para hacerlo, pero creo que es más o menos lo que usted dice, sumado a que nos hemos convertido en un poco zombies, poco aceptando lo que sucede alrededor sin mucho esfuerzo, sin mayor esfuerzo. Debo ser sincero, yo creo que en cierto sentido el ser humano por naturaleza es un poco vago, es un poco ocioso, y eso hace de que no siempre estemos nosotros propensos o inclinados a darle un pensamiento profundo y un esfuerzo grande a ciertas circunstancias de la vida. El mismo hecho de que existan índices, lectores, estadísticas que son tan poco favorecedoras, no solamente al Ecuador, a nuestra zona, pero en específico al Ecuador, habla de un tipo de resistencia, de un tipo de temor, de un tipo de cobardía ante esfuerzos que pueden ser un poco más intelectuales, académicos, artísticos y por supuesto en ese sentido ya espirituales, y que pueden engrandecer, entre comillas, nuestro ser, porque no sé hasta dónde engrandezca. Lo que sí sé es que nos genera empatía. La literatura lo primero que hace es generar esta palabra que viene desde los griegos, la metempsicosis, de ponernos en el lugar del otro, de meternos en ese pellejo o en esa situación y poder sentir el dolor ajeno o el placer ajeno. Entonces, creo que sí nos falta un poco eso. Yo estoy convencido, porque soy escritor y por lo tanto soy lector, pero estoy convencido que la lectura es el principal motor para que una sociedad funcione. El saber leer, el saber interpretar la lectura, no necesariamente leer 200 libros, 2000 libros, 20.000 libros, no necesariamente leer a velocidad, más bien yo siempre propongo lo contrario, ¿no? La lentitud es como estar frente a un cuadro. Si es que uno pasa rápido no va a apreciar las cualidades de ese cuadro, tiene que detenerse, tiene que respirar, tiene que estar sereno para poder observar y sentir de verdad. Creo que la vida también necesita de esos factores de lentitud que el arte, la literatura sí nos causa. Esa es una ventaja de la literatura sobre el periodismo. El periodismo por lo general está ligado a la urgencia,
en muchos casos a la primicia, en otros casos a una actualidad que cambia vertiginosamente. La literatura le da un mayor poder de reflexión. Usted cita en su artículo a Irene Vallejo, que habla que la imaginación es un imán que sosega el dolor. En la otra parte, desde la literatura, ¿cómo hacer que ese imán que sosega al dolor no se convierta en una forma de evasión de esta dura realidad que vivimos? Creo que no sucede eso. O sea, sosiega al dolor, pero lo sosiega explicándolo. Yo creo que, a ver, el periodismo también es un arte. Es un arte y es un arte dentro de la literatura. Es decir, para mí es un género. Cuando se hace buen periodismo, sea oral, sea escrito, sea visual incluso, ya tiene un libreto, un guión ahí que se sigue. Creo que es fundamental de que el periodismo también nos invita a reflexionar desde el buen manejo de sus herramientas, desde el buen manejo del lenguaje, un lenguaje, insisto, audiovisual, textual, el que fuere. Yo estudié comunicación social, entonces algo aprendí, no he practicado porque más se aprende en la práctica que en cualquier otra circunstancia, eso no me cabe la menor duda, pero creo que sí se consigue más bien la profundidad, más bien el conseguir leer entre líneas las cosas. Entonces la literatura, que puede ser el periodismo, o la literatura de ficción, o la literatura crítica, etcétera, la literatura consigue de que nosotros nos detengamos ante una escena brutal y podamos analizarla y quizá podamos entender las razones o sin razones que esa circunstancia real está suscitando o por qué se llevó a cabo. Entonces, yo sí creo que la literatura no es que nos aleje de esta necesidad de contemplar el mundo y de vivirlo y sentirlo y de estar dentro del mundo. No creo que es tan evasivo. Es cierto que cuando uno lee, y cuando uno lee algo hermoso, como cuando uno ve algo hermoso, como cuando uno está en ciertas circunstancias que nos causan deleite, es cierto de que nos alejamos un poco del mundo. Pero también es cierto de que de inmediato sabemos que está sucediendo tal cuestión en Gaza o en Kiev, o que está diciendo tal cosa el señor Putin o el señor Trump, y esa literatura quizá nos hace interpretar mejor, entender mejor, llegar a los escondrijos de lo que nos están diciendo, más bien averiguar qué es lo que nos están queriendo decir. Volviendo al artículo que usted mencionaba del director de Prisa, de August Lain, él hacía un llamado casi desesperado por salir al rescate de la verdad, del pensamiento crítico. Él se refería fundamentalmente al periodismo del mundo. Sí, ya es una necesidad. Si él lo dice, el que maneja una multinacional que tiene algún tipo de poder, por supuesto, ninguna de estas supera al poder que tiene una nación, menos a países poderosos o grandísimos, y menos todavía a Estados Unidos. Yo lo interpreto así. Él lo que está diciendo es: no sean malitos, reflexionen, razonen, utilicemos un poco, sí, la imaginación, un poco de nuestro conocimiento, sobre todo para trasladarlo a los más pequeños, que son los que vienen después y los que van a tener que crear, de ser necesario, algún tipo de revolución o un nuevo tipo de política. No atacando al sentido de la democracia, al sentido de la pluralidad, al sentido de que todos tenemos derechos, no, pero una política que quizá está un poco adormecida en el mundo. Hace pocos días volví a leer a Roland Barthes, y Barthes, hace ya 50 años aproximadamente, decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos generando nuevas ideologías o nuevos pensamientos? ¿Por qué estamos acomodados ante el statu quo? Porque también se nos está acomodando desde la propia literatura a que no haya otras formas de pensamiento, a que no haya otras formas de gobierno. Estamos muy acostumbrados. Yo no estoy discrepando, no tengo por qué, de la democracia. Creo que todavía que es el mejor invento para el manejo político dentro de lo que es la polis, ¿no? Dentro de lo que es el pueblo, pero sí parecería de que nos estamos quedando estancados en esto.
no hay algo más, parece que nos falta algún aire nuevo, algo que se refresque, porque la visión que se tiene del mundo, y lo dice cualquier persona con dos dedos de frente, es de que cada vez estamos peor, cada vez estamos peor. Eso quiere decir de que tiene que haber una deconstrucción del universo, y a eso creo que es lo que apunta este señor CEO de Prisa y cualquier persona. ¿Cómo, Carlos, luchar por la verdad, trabajar por la verdad, en un país donde la verdad oficial busca, por ejemplo, posicionar de qué es bueno para el país, de que leyes extremadamente complejas se las discuta, entre comillas, en la legislatura en cuestión de unos pocos días, unas poquísimas horas, y que estas leyes a su vez den curso a cosas como el silencio administrativo, que lo que intenta es ocultar verdades como la contaminación que produce la gran minería. Es una encrucijada, porque la respuesta, quizá para que esto funcione mejor, sería de verdad pretender, tener la intención de que escojamos por fin a una asamblea que valga la pena. Claro, esta asamblea tiene todavía larga vida, ¿no? O sea, tiene muchos años por delante, pero me parece a mí, digo nos porque a veces converso de esto con ciertas personas que están dentro del ámbito de la intelectualidad, de la academia, de las artes y de las letras, y nadie dice lo contrario, todos opinan lo mismo, que es el hecho del pobre discurso que se tiene en la academia, en la asamblea, disculpe. Ese discurso, que es bastante escueto, bastante cojitranco, es el que se traslada hacia las leyes, o es el que esconde a final de cuentas las leyes, porque justamente puede ser que ese asambleísta o esa asambleísta que está hablando en tal o cual circunstancia sepa lo que tiene que decir, pero lo oculte con su discurso para que no se emane lo que sabe. Las palabras también sirven para ocultar ciertas verdades. Entonces, lamentablemente la respuesta es una respuesta muy compleja, porque ahí está el hecho de que las normas democráticas dicen que cualquier persona, así sea una persona no preparada, pero que ingresa a tal partido político y tiene tales contactos o es familiar de fulano o sutano, puede acceder a uno de los curules. Y nos encontramos con gente que no tiene idea de cómo plantearse ante la verdad tiene un precio, Carlos. Un precio que es difícil asumir para los políticos, pero que es obligado a asumir para el periodismo, para la literatura. Sí, es una obligación. La literatura, y aquí voy a un tema ya netamente de mi vocación de escritor, la literatura no dice nunca una mentira. Está contando una mentira, pero siempre está diciendo la verdad. Y el periodismo sí creo, si es que es buena literatura, perdón, retrocedo. Y el periodismo sí creo que tiene la obligación de buscar la verdad. El problema es que si es que nosotros nos planteamos desde una perspectiva, la verdad es una y otra perspectiva es otra. En Cuenca, sin irnos lejos, hay medios de comunicación que tienen tendencia a la izquierdista y otros medios de comunicación que tienen tendencia de derecha, y entre los dos no coinciden, y los dos dicen saber la verdad y los dos dicen propagarla hacia el pueblo, cuando posiblemente ninguno de los dos lo esté haciendo. Hay una falta de objetividad en el periodismo, es cierto, no en todo el periodismo, afortunadamente, pero sí en buena parte. Eso creo que hay que evaluarlo con pinzas, pero reitero, es un tema engorroso, complejo, pero que sale desde las salas de las casas y las salas de clases de las instituciones educativas, desde los más pequeñitos hasta las universidades. ¿El pensamiento crítico se convierte en una especie de escudo ético? Muy buena pregunta. Posiblemente. Pero si es que alguien es verdaderamente ético, no se escudaría de ninguna manera y en nada. Tal vez un buen pensamiento crítico tenga como entraña la estética y la ética. Creo que de ahí podría aflorar si es que fuera un pensamiento crítico real. Para finalizar, Carlos, si es que la verdad tiene un precio, ¿hasta qué punto se tiene que seguir, tomando la palabra de su artículo, moviéndose? ¿O hasta qué punto tenemos que seguir
moviéndonos, ¿hasta qué precio es el que deberíamos pagar? Hablando de mi propio texto, creo que nosotros estamos por pagar la vida si es que no seguimos moviéndonos, si es que no hacemos una actividad continua de reflexión, pero también de acción. Y no solo nuestras vidas. Yo tengo 3 hijos que son muy pequeños. El primero de ellos tiene 9 años, el tercero tiene 4, así que son muy pequeños. Y cada vez me planteo más cómo quiero que ellos crezcan, pero sobre todo en qué espacio quiero que crezcan. Nuestra esperanza está puesta en las nuevas generaciones. No hay duda. Pero yo no me voy a jugar la vida de ellos. No me voy a jugar su inteligencia, su felicidad, su dicha. Me puedo jugar la mía. Entonces, el valor de ese movimiento continuo, de esa reflexión, de esa crítica, es el valor de la vida de mis hijos. Es decir, es invaluable. Hay que seguir en esa batalla desde nuestras diferentes áreas, desde nuestros diferentes espacios, pero haciéndolo, sin cejar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este interesantísimo diálogo, Carlos. Gracias.